¿Sabes lo que es el compostaje? ¿Y sabes cómo puedes comenzar a hacerlo? En este vídeo vamos a verlo, así que ¡vamos a por ello! El compostaje es una técnica que se lleva utilizando cientos de años y consiste en la descomposición aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, de los residuos orgánicos en unas condiciones determinadas, a través de las cuales diferentes microorganismos, como pueden ser bacterias y hongos principalmente, descomponen esos residuos orgánicos obteniendo una enmienda orgánica conocida como compost, que es un abono natural muy nutritivo que tiene multitud de beneficios para las plantas y el suelo. Y es que tenemos que tener en cuenta una cosa: aproximadamente el 50% de los residuos domésticos que generamos son residuos orgánicos, por lo tanto, a través del compostaje podemos transformar esos residuos orgánicos en un abono totalmente natural que poder utilizar y cerrar así el ciclo de la materia orgánica, también reduciendo residuos que van a parar al vertedero o a las incineradoras, y además hacer nuestro propio compost nos va a suponer un ahorro de dinero porque no vamos a necesitar comprar abonos químicos para echar a nuestro jardín, a las plantas, a los cultivos, etcétera, ya que es un abono totalmente natural que contiene multitud de nutrientes que les va a venir fenomenal tanto al suelo como a las plantas. Y para compostar no necesitas tener un gran espacio, un gran terreno, y si el compostaje se hace correctamente, ni huele mal, ni hay demasiados insectos molestos, ni se necesitan kilos y kilos de residuos orgánicos al día, ni nada por el estilo. Así que te animo a que comiences a hacer tu propio compost. Y te estarás preguntando, vale, ya sé lo que es el compost, pero ¿cómo hago yo compost? ¿Cómo paso de tener esos residuos orgánicos a obtener un abono natural que luego puedo utilizar? Pues es bastante sencillo. Para empezar, vas a necesitar una compostera, que puede ser hecha por ti mismo, la hay de multitud de tipos diferentes, la puedes hacer con malla metálica, simplemente con unos palets o incluso sin nada, amontonando la pila de residuos. O también puedes optar por diferentes tipos de composteras que ya venden hechas y simplemente es montarlas y comenzar a hacer tu propio compost. La compostera que yo tengo aquí es una compostera casera, está hecha de metal y eso sí, tienes que asegurarte siempre de que la compostera esté bien ventilada. ¿Por qué? Pues porque para el proceso de compostaje se necesita que haya oxígeno, ya que son microorganismos aerobios los que trabajan en la descomposición de esa materia orgánica. Así que asegúrate que siempre esté bien ventilada para que el aire pueda entrar. Y una vez que ya tenemos la compostera, hay que situarla en el lugar adecuado. ¿Y este lugar cuál es? Pues un lugar en el que en verano le dé la sombra y en invierno le dé el sol, y esté más o menos resguardado del viento, de la lluvia y demás condiciones climatológicas adversas. Un lugar adecuado sería bajo un árbol de hoja caduca, ya que en invierno no va a tener hojas y va a permitir que le dé más el sol, y en verano va a estar protegida esa compostera con todas las hojas del árbol, por lo tanto le dará la sombra. A ver, situarlo debajo de un árbol de hoja caduca sería lo ideal, pero no es ni mucho menos la única solución. Evidentemente, si no dispones de un terreno con árboles o tienes un pequeño jardincito, etcétera, lo puedes poner al lado de un muro, en un rincón, bajo un toldo, etcétera. La cuestión es que en verano esté a la sombra y en invierno le dé el sol. Eso sí, la compostera tiene que estar en contacto con la tierra, con la hierba y demás. ¿Para qué? Pues para que se facilite el drenaje del agua y la entrada de organismos. ¿Y qué residuos vamos a ir metiendo en esta compostera? Pues tenemos dos tipos de residuos. Los residuos secos, que son por ejemplo madera, hojas secas, paja seca, y los residuos húmedos, que pueden ser el césped recién cortado, restos de poda, alimentos que generemos en la cocina, como pueden ser verduras, frutas, hortalizas y demás. Y estos dos tipos de residuos van a aportar muchos nutrientes al compost, y ha de estar mezclado en una proporción adecuada para que ese proceso se pueda llevar de la manera más rápida posible y obtener el compost lo antes posible y de la mejor calidad. Entonces, ¿cómo comenzamos a compostar? Una vez que tenemos ya la compostera y la tenemos instalada en el lugar adecuado, pondremos una primera capa de unos 10-20 centímetros de material seco, como pueden ser ramas de madera, astillas de madera y demás, para facilitar el drenaje del agua y la entrada de organismos. Y sobre esta capa de 10-20 centímetros iremos añadiendo material seco y húmedo mezclado. Asegúrate de triturar todo lo que puedas, tanto el material seco como el material húmedo, y mezclarlo lo mejor posible para que así se pueda desarrollar el proceso de compostaje lo mejor posible. Y ese material lo iremos añadiendo dentro de la compostera. Lo ideal es que al principio la compostera esté llena al menos hasta la mitad, para que haya una cantidad suficiente de residuos que generen
los procesos adecuados de compostaje. Y una vez que vayas produciendo residuos orgánicos, pues los puedes ir almacenando y mezclando con residuos secos y cada cierto tiempo los vas añadiendo al compostador, removiendo periódicamente, añadiendo agua o evitando regar si fuese necesario, etc. Y teniendo siempre la parte superior de la compostera tapada para evitar la entrada del agua y de diferentes organismos no deseados en el compostaje. ¡Suscríbete! Como ves, es un proceso relativamente sencillo, aunque sí que es verdad que al principio suele costar bastante comenzar y hacerlo de la manera correcta, porque suelen aparecer diferentes problemas, que es normal en una persona que se está iniciando en el compostaje, porque nadie nace sabiendo. Y la buena noticia es que si tú quieres aprender a compostar y no sabes por dónde empezar, o ya has comenzado pero te surgen diferentes problemas y al final no obtienes el compost adecuado, te dejo en la caja de descripción del vídeo un curso online que he lanzado donde te enseño, entre otras muchas cosas, cómo compostar tus residuos orgánicos, donde podrás ver qué problemas pueden surgir y cómo puedes solucionar cada uno de ellos. Pero y no solo eso, sino que es un curso súper completo en el que también aprenderás cómo gestionar de manera sostenible todos tus residuos, dónde depositar cada uno de ellos, cómo es la gestión que se hace una vez que se depositan en los contenedores, dónde van, cómo se reciclan, cómo es el proceso de reciclaje de los diferentes tipos de residuos como plásticos, metales, etc. Y es una formación muy completa que te aportará conocimientos súper valiosos con los que podrás llevar tu sostenibilidad al siguiente nivel, porque ten en cuenta que el conocimiento es la mejor herramienta para cuidar el medio ambiente. Además, es un curso al que tendrás acceso para siempre las 24 horas del día, lo puedes hacer a tu ritmo, consultarlo todas las veces que sea necesario y acceder de manera totalmente gratuita a las actualizaciones periódicas que voy subiendo al curso. Así que si quieres gestionar de manera sostenible tus residuos sin caer en el intento y llevar tu sostenibilidad al siguiente nivel, échale un vistazo al curso que te dejo en la caja de descripción del vídeo porque te puede resultar muy interesante. Si te han gustado estos tips para iniciarte en el compostaje, agradezco mucho tu manita arriba. Y recuerda que si te gusta el contenido que subo al canal, puedes suscribirte si aún no lo estás y activar la campanita para que te envíe una notificación con cada nuevo contenido. Nos vemos en el próximo.